Bueno, buenas tardes a todos y en nombre de Julio Vinuesa y yo, en nombre del Departamento de Geografía, queríamos un poco presentar en qué consiste este ciclo, empezando por agradecer a la Casa Encendida y a Caja de Madrid el trato que nos ha dispensado, la posibilidad de estar presentes en este ámbito, sobre todo teniendo en cuenta la vinculación que cada vez con más insistencia se ocupa en la defensa del medio ambiente, este ámbito donde acoge cada vez más iniciativas en esa perspectiva. En la Universidad Autónoma y más en concreto en el Departamento de Geografía se ha entendido la necesidad de abrir un marco de actuación fuera del campus tradicional y buscar espacios que, como la Casa Encendida, permitan acercar las reflexiones que se producen en la universidad a otros espacios donde habitualmente no existe esa presencia. Y desde ese punto de vista nos parecía que la Casa Encendida representa toda una serie de valores que conectan con una cantidad de colectivos preocupados por aquellos que buscan la defensa del territorio. Por tanto, teníamos un objetivo muy importante, que es difundir y buscar opiniones básicas para la defensa del territorio, para un uso más racional y sostenible del territorio. Y ya el año pasado hicimos una primera incursión en este modelo que nos ha permitido al día de hoy pues organizar este nuevo espacio para difundir las ideas. Luego Julio Vinuesa explicará básicamente todo el recorrido que pensamos hacer desde hoy hasta el mes de mayo, los últimos jueves, pero yo creo que lo importante de este objetivo en la defensa del territorio, como decía, tiene que ver con ser capaces de llegar cada vez a más gente, cada vez capaces de... Estos son problemas que no pasan habitualmente, pero que cuando uno piensa que lo tiene apagado, resulta que no. Decía que lo que pretendíamos de alguna manera es sensibilizar en estos momentos tan complejos al conjunto de la población sobre las dificultades que cada vez tenemos en la defensa del territorio. Recuerdo que en unos encuentros que hubo en Salamanca sobre las políticas de la tierra, uno de los ponentes, José Félix Tezanos, se preguntaba quién defiende los intereses globales del planeta Tierra. Y a continuación hubo una reflexión que yo creo que viene a cuento de lo que pretendemos hacer y que es el objetivo, y es que creemos que se está manoseando demasiado la palabra sostenible y que eso que aparentemente ya ha entrado en el vocabulario, sin embargo, lo manejamos con tanta frivolidad algunas veces que lo situamos en cualquier espacio para pretender darle un viso de modernidad al discurso. Pero lo que nosotros queremos es que todo el mundo empiece a entender que la sostenibilidad se trata de favorecer un crecimiento económico suficiente para todos, que no se haga a costa de destruir el entorno, de liquidar los recursos y de contaminar de forma irresponsable el aire, el agua y la tierra, que es lo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo.
Y desde ese punto de vista creemos que la cantidad de personas que se han prestado a participar en estas jornadas hacen que tengamos confianza en que este discurso empiece a ser algo más sentido por el conjunto de la sociedad, y para eso hemos diseñado este curso, insisto, hasta el mes de mayo, que ahora Julio Vinuesa va a relatar brevemente. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por su presencia, por haber atendido nuestra convocatoria. Quiero dar especialmente la bienvenida a los alumnos de la Universidad Autónoma que han elegido hacer este curso como parte de su currículum. Y voy a, como decía José María, voy a exponer muy brevemente, no queremos hurtar tiempo a lo importante hoy, que es la mesa sobre los excesos del proceso urbano, del desarrollo urbano en nuestro país. Digo que voy a exponer muy brevemente el contenido del curso. Como saben, son 5 sesiones. El curso se titula Hacia un uso más racional y sostenible del territorio, y ese título tiene una clara intención crítica y propositiva. Proponemos un uso más racional y sostenible del territorio porque creemos que el uso que se está haciendo no es racional. No es racional, por lo menos, a partir de los criterios que debieran utilizarse, criterios de equidad, de sostenibilidad, de cohesión social, también de eficiencia económica. Y para ello hemos organizado 5 sesiones en las que pensamos que vamos a abordar cuestiones claves, cuestiones básicas de este proceso. A la sesión de hoy me referiré después, pero dentro de un mes, en febrero, el último jueves de febrero, el día 24, la mesa se titula La apabullante dimensión económica del sector inmobiliario. El diccionario de la Real Academia dice que apabullar es confundir, intimidar, haciendo ostentación de fuerza o poder. Efectivamente, el peso económico, las expectativas de generar riqueza o de enriquecerse, intimidan mucho y oscurecen cualquier otro aspecto de la realidad que no sea el económico. En esta sesión se trata de reflexionar sobre la conveniencia de redimensionar el sector inmobiliario o la actividad inmobiliaria en nuestro país, y también de reflexionar sobre nuevas fórmulas de financiación de las corporaciones locales. Contaremos ese día con Pedro Castro, que es el presidente de la Federación de Municipios y Provincias y alcalde de Getafe, José Manuel Galindo Cuevas, que es presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España y de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, ASPRIMA, y también con Pedro Morón Becker, que además nos acompaña hoy también, compañero de la Universidad Autónoma, profesor titular de Economía Aplicada en el Departamento de Economía y Hacienda Pública y director del Programa de Formación Inmobiliaria de la Universidad Autónoma. En marzo, el día 31 de marzo, hemos titulado la mesa con una pregunta: ¿cuantas más viviendas mejor? Algunos podrían entender que se trata de una pregunta provocativa, pero pensamos que no, desgraciadamente no. Pensamos que si se sometiese a una encuesta nacional la respuesta sería mayoritariamente sí. Y nosotros creemos que no, y por eso lo traemos aquí para reflexionar y para pedir que reflexionen con nosotros ese día a Félix Arias, que ha sido hasta hace unos días director del SEPES y ahora es director general de Suelo y Políticas Urbanas del Ministerio de Fomento, a Luis Partida Brunete, que es alcalde de Villanueva de la Cañada, uno de esos municipios metropolitanos del entorno metropolitano de Madrid, con fuertes crecimientos y que, como otros muchos, supongo que apuestan por cuantas más viviendas mejor, o han apostado. Habrá que verlo, habrá que escucharle. Y contaremos entonces también con Eugenio Gurriel, que es catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia. En abril, el día 28, la mesa
tratará sobre la organización política administrativa y la ordenación del territorio en España. El tema de la organización político-administrativa está ahora mismo en el tapete político, pero en urbanismo es una preocupación desde hace tiempo. La falta de coordinación es una constante, seguramente es uno de los déficits de la ordenación del territorio, y del urbanismo, la falta de coordinación y, por otra parte, también, especialmente en los periodos de boom, la excesiva competitividad, pero competitividad en la búsqueda de la apropiación de las plusvalías que genera el desarrollo urbano. Este día contamos con Jorge Agudo, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, Pedro Aragüetes, alcalde de Segovia, y Bárbara Pons, directora general de Planificación Territorial de Castilla-La Mancha, representantes, por tanto, de dos administraciones de distinto nivel. Y el último día, el 26 de mayo, volvemos a formular una pregunta, en este caso una pregunta retórica. Preguntamos que si la nuestra es una sociedad impasible ante la abusiva transformación del territorio. Nosotros pensamos que sí, pero vamos a contar con la opinión de Juan López de Uralde, Movimientos Ecologistas y cofundador de EQUO, con Antonio Bercher, fiscal de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, y José Segovia, catedrático de Filosofía y director general de Enseñanzas Medias entre el año 83 y el año 87. Se trata en este caso de debatir sobre el papel que juega la sociedad en este proceso y, por tanto, hablaremos de educación, como ya lo hacíamos en la mesa que celebramos aproximadamente hace 8 meses, también del papel de la justicia, el papel de los medios de comunicación. Bien, ese es el contenido del ciclo, del curso, y simplemente quiero añadir nuestro agradecimiento a todos los ponentes, a los de hoy, por supuesto, pero a todos los de las demás sesiones que han aceptado de inmediato y de buen grado nuestra invitación, lo cual nosotros entendemos que significa que están también por la labor. A la Casa Encendida, por supuesto, ya lo ha dicho José María, en las personas de Pedro Rubio y de Rosa Sierra especialmente. A la Delegación de Madrid del Colegio de Geógrafos, que ha colaborado en la difusión de este acto. Y me es muy grato destacar y agradecer la colaboración de la Asociación de Estudiantes de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, Geonopia, especialmente a su presidente, Jonathan Gómez Cantero, y a Libertad Cruz, que están aquí colaborando. Han jugado y van a seguir jugando un papel determinante, muy importante, en la difusión de lo que aquí se haga. Y, como digo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pues yo creo que ya Onofre y José María. Si es haces el favor, se puede colocar eso en el hueso, en cualquiera, si hay un hueco, Quita la... Espera, vamos a volver atrás. Hay que volver al 1. ¿Sí? ¿Ya está? Hay que volver al 1. A ver si funciona ya. Pero primero voy a hacer... Bien. Bueno, la sesión de hoy es los excesos territoriales del modelo de desarrollo urbano español. ¿Por qué hablamos de excesos territoriales? Bueno, normalmente al hacer referencia a la actividad inmobiliaria se habla en términos más bien cuantitativos del número de viviendas o de la evolución de los precios. Interesa más
se habla, los medios de comunicación hablan, incluso también algunos expertos, de la generación de riqueza, entonces se habla en miles de millones de euros. En general, de expectativas de enriquecimiento, y ahí ya entramos toda la sociedad en conjunto, individualmente, en esa expectativa, por otra parte, en principio lícita, ¿no? También se habla de generación de empleo. En definitiva, se habla de algo que se llama desarrollo, es decir, cambio para prosperidad, cambio para bien. Así es como se entiende en general. Quizá por eso se ha visto, se veía en general con buenos ojos que durante varios años, en el pasado reciente, se construyera un número de viviendas 3 o 4 veces superior a las que realmente eran necesarias de acuerdo con la demanda potencial demográfica. Quizá por eso ahora que no se construyen tantas viviendas, que se construyen muchas menos, se habla de crisis. Los medios de comunicación insisten en señalar como expresión de la crisis económica que las viviendas, por ejemplo, recuerdo ahora una noticia de hace unos meses, que las viviendas que se iban a construir en 2010 apenas eran la 8ª parte de las que se habían construido en 2006. Y se sitúa la crisis en 2010. Cuando viendo una gráfica del número de viviendas que se han construido cada año en España y sabiendo las que son necesarias, uno piensa si no sería la crisis en 2006 en lugar de en 2010. Y si no será la crisis el que valoremos que el problema es no construir viviendas en un número 4 veces superior al que realmente necesitamos. Es decir, si no hay una crisis en realidad de conocimiento y de adecuada valoración de la realidad. Hay algunas voces críticas en relación con este proceso por el exceso de peso del sector inmobiliario en la economía nacional y también por el papel a la postre coercitivo en la financiación de las corporaciones locales. Pero prácticamente nadie, y por eso organizamos estas mesas y seguiremos hablando de ello, digo que prácticamente nadie habla de la transformación, del consumo de territorio que eso significa. Prácticamente nadie habla de que el territorio es tratado como si simplemente fuese una materia prima, como si simplemente fuese aprovechamiento urbanístico. El modelo de desarrollo urbano que tenemos en España es, por lo tanto, un modelo de excesivo crecimiento espacial, clasificación, calificación, urbanización, construcción de nuevos espacios, en definitiva, búsqueda de generar o deseo, o intento, o consecución de nuevas plusvalías. Bien, yo me pregunto, y por eso lo traigo aquí a la mesa, ¿por qué es tan difícil anteponer la regeneración del espacio urbano a la expansión a ultranza, que es el modelo que seguimos? Hace unos días, José María Ezquiaga, en unas declaraciones a El País semanal, hace un par de semanas, todavía no hace 2 semanas, decía que la legislación del suelo estaba pensada para crecer. Por otra parte, Onofre, en alguno de los artículos que se citan en el blog, ahora hablaré de él, dice que el sistema urbanístico tiene enormes dificultades para controlar efectivamente las demandas de crecimiento tanto residencial como productivo. Efectivamente, yo creo que ese es un problema, creo que es un problema que exige soluciones. Es un modelo de desarrollo, de crecimiento urbano que hay que cambiar. Decía que ahora hablaré del blog y ahora que voy a pasar ya a presentar a los 2 ponentes, antes quería señalar que hemos implementado en realidad David Porras Alfaro, investigador del Departamento de Geografía, ha construido y está desarrollando
un blog en el que se contiene la información del ciclo de conferencias con antelación a la realización de las mesas y a posteriori, pues lógicamente se va a incorporar información sobre lo sucedido aquí, pero también la idea del blog es que pueda recibir, que reciba muchos comentarios de las personas que asisten y de las que no puedan asistir. Y me acordaba del blog porque iba a presentar ahora mismo a José María Azquiaga y iba a decir que voy a ser muy escueto con los dos para no consumir más tiempo, porque, claro, explicar el currículum de cualquiera de los dos ponentes de esta tarde con detalle agotaría prácticamente el tiempo. José María Azquiaga, para los que no le conozcan, es arquitecto, es doctor en arquitectura, fue premio extraordinario de doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid, es también licenciado en Sociología, es profesor titular de urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y además es profesor visitante en una larga serie de universidades que podríamos empezar por Turín y acabar por Shanghái, pasando por La Sapienza y por Montevideo. Bueno, ha estado vinculado a la planificación territorial y al proyecto urbano desde el inicio de su carrera profesional. Ha desempeñado importantes responsabilidades tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en el Gobierno regional. Ha recibido el Premio Nacional de Urbanismo en el año 2005 y el Premio Europeo Gubbio en 2006. Tiene 5 premios de urbanismo e investigación del Ayuntamiento de Madrid y es también premio de urbanismo del Colegio Oficial de Arquitectos. La lista de trabajos, planes que ha dirigido, que ha realizado, tendrán que mirarla en el blog porque sería larguísimo y me resisto a citar ninguno. A pesar de que todavía no es muy mayor. Yo recuerdo que en la mesa que se celebró hace 8 meses, Rafael Mata te colocó en la mitad más joven. Todo es relativo, pero digo que a pesar de que no es muy mayor, yo creo que es un referente en la historia del urbanismo español. Ya. Es uno de los urbanistas que más y mejor valora la geografía, la geografía y la tarea de los geógrafos. Y somos muchos, y yo el primero, que considera una fortuna haberle conocido y haber colaborado con él con bastante frecuencia. Bien, él estuvo, como acabo de decir, en la mesa Educar en Defensa del Territorio y siempre que se le llama para algo como esto, siempre es fácil contar con él porque siempre está dispuesto a aportar racionalidad. Onofre Rullán Salamanca es su compañero, geógrafo, es doctor en Geografía y catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de las Islas Baleares. Entre 1999 y 2003 ocupó el cargo de director general de Litoral del Gobierno de las Islas Baleares, un paréntesis de 4 años en una larga trayectoria y fructífera trayectoria docente e investigadora. Desde su tesis doctoral por el año 87 sobre el espacio y ordenación del territorio en Mallorca, mantiene una ininterrumpida labor investigadora en el campo de la planificación urbana y regional. Actualmente dirige un grupo de investigación, grupo de investigación, que se denomina Sostenibilidad y Territorio. Ha colaborado en numerosas publicaciones sobre turismo, territorio y desarrollo urbano. En 1997 recibió el Premio de Urbanismo Gabriel Alomar y Esteve del Consell de Menorca por un trabajo titulado El Sistema Territorial y Urbano de Calviá y en 2002 el Premio Luis Soler Sabarís de Geografía otorgado por el Instituto de Estudios Catalanes por el ensayo La Construcción Territorial de Mallorca. Además de un destacado científico, Onofre es uno de los geógrafos que más ha hecho por la defensa del territorio, aunque centrado en las Islas Baleares, en su ámbito natural, pero no deja de mirar también al resto del proceso urbano en España. Y yo recomiendo también que se mire su currículum en el blog y que ahí además ha colocado David unos artículos suyos que son especialmente pertinentes para el tema que vamos a hablar hoy.
Nada más, muchísimas gracias por estar aquí a los dos y hablas, José María, cuando te parezca. Muy bien. Estaba pensando si quizá, como no se puede mover si cambiarlo, Sí, ¿no? sí, sí, En sí. No cambiamos los letreros. Me dicen que la prensa... Vamos a ver si... Perdonar el mareo. Ahí está. Muy bien. Pues, bueno, muchísimas gracias por la invitación para estar aquí de nuevo. Enhorabuena por la idea, por la iniciativa, ¿no? A mi tocayo José María y a ti mismo, y a la Universidad Autónoma y el Departamento de Geografía, que tiene ya larguísima tradición, ¿no? de décadas de sensibilidad y de adelantarse a los acontecimientos. No es verdad que la academia siempre está retrasada, ¿no? Respecto a los acontecimientos de la vida civil, no siempre es así. Me acuerdo desde los tiempos de Josefina, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? Que este equipo humano, ¿no? Habéis tenido la capacidad de estar atentos, además dentro de la pluralidad, ¿no? Que significa el equipo, a los procesos más importantes, más innovadores, de mayor trascendencia para la sociedad, ¿no? Y desde esa capacidad de dar respuestas, de entender y de dar respuestas, que es yo creo la misión de la universidad, ser capaz de adelantarse a la propia sociedad, ser vanguardia de la propia sociedad en el entendimiento de los verdaderos problemas, pero también en salir de la Torre de Marfil para atreverse a formular alternativas, a formular respuestas a estos problemas, pues sin duda el equipo de la Autónoma, bueno, como el de muchos departamentos de geografía por toda España, pero en particular, ya que estamos hablando del equipo de geografía de la Autónoma, sin duda ha tenido ese valor y esa capacidad. Y bueno, la presentación que voy a hacer acá, hasta cierto punto redunda en algunos aspectos de sesiones anteriores. Uno no es capaz de transformar su pensamiento de un día a otro, de un año a otro, pero sí de podarlo, desarrollarlo. Es como un bonsái, ¿no? Que uno cuida y que de alguna forma pues, da a veces respuestas, frutos inesperados, ¿no? Realmente, y además sabiendo que iba a haber estudiantes, quería centrar mi presentación en tres cuestiones. La primera es, en realidad, el concepto mismo de dispersión, no es obvio. Mi experiencia con los estudiantes de la Escuela de Arquitectura y de los muchos másteres donde tengo ocasión de colaborar, y eso es más grave, porque los másteres significa trabajar con posgraduados, ¿no? Es que el concepto de dispersión es confuso y realmente pocos seríamos capaces de definir bien la diferencia entre dispersión, diseminación, fragmentación territorial, sprawl, explosión, catástrofe, cualquiera de las muchas metáforas con las cuales solemos, de alguna manera, de una forma también a veces impresionista, designar los procesos emergentes, ¿no? En el ámbito del territorio y la ciudad. Por tanto, primer punto sería precisar un poco esto. Segundo punto, indagar en las dimensiones económicas que tienen los procesos de dispersión territorial. Antes de esto, indagar en el impacto sobre el medio natural y rural. Seguramente es el aspecto, digamos, más importante desde esa visión geográfica. La dimensión económica, que será representada en otras sesiones del ciclo, pero que no me resisto a plantear acá. Y finalmente, plantear que realmente falla, a mi juicio, el sistema mismo de gestión del urbanismo en nuestro país. Es decir, el complejo sistema del urbanismo, que tiene que ver con la formulación de leyes, los cuerpos funcionariales que las apoyan, los profesionales que desarrollan o que desarrollamos los planes urbanísticos, el conjunto de este sistema no funciona suficientemente bien, es opaco, confuso, excesivamente complicado, ¿no? Y la prueba de ello pues, es que frecuentemente está sometido a la prueba, digamos, del fracaso, de la incompetencia, o, todavía más grave, de la irregularidad, de la corrupción. Finalmente, por tanto, acabaré con un alegato que es relativo al tema, pero que no deja de respecto a la necesidad de revincular
la relación entre urbanismo y sociedad. So pena que desaparecerá el urbanismo como actividad racional, pues de la misma manera que antes comentábamos que la crisis inmobiliaria, es decir, que el exceso de ladrillo haya terminado no solo mermando las capacidades tecnológicas del país, sino, mire usted por dónde, conduciendo a un agujero negro de resultado todavía incierto, pues por ejemplo a instituciones tan seculares como las propias cajas de ahorros en el país, ¿no? Es decir, los efectos colaterales y de arrastre de estas crisis son insospechados, ¿no? Y en este sentido creo que es más que necesario adelantarse a los acontecimientos y plantear esta revisión. En primer lugar, la idea está de dispersión. Vamos a poner estas dos imágenes porque en esta imagen de Barcelona, que presume de ciudad densa, aparecen las tres cualidades que hoy en día se han disociado en los desarrollos urbanos que estamos planteando. La idea de densidad, de continuidad y de compacidad. En Barcelona, igual que en el casco antiguo de Madrid, donde estamos ahora, esas tres cualidades eran obvias y se producían juntas. Y en realidad lo que se han producido es una dislocación de las tres, pero realmente lo que produce el efecto actual, ¿no?, es que se han perdido, sobre todo, me atrevería a decir, la cualidad, de la compacidad y de la continuidad. En gran medida el efecto es tan grave porque los desarrollos, como intentaré mostrar, actuales han roto con el concepto, con la idea misma de continuidad, de trabazón que tenía la ciudad tradicional. Siempre se le echan las culpas a la densidad, pero a mi juicio no es el principal responsable de este dislate. Por ejemplo, hay modelos de ciudad de baja densidad, pero que en realidad es continua. Esto es la moraleja aquí en Madrid, ¿no?, donde a partir de un núcleo de viviendas unifamiliares van surgiendo, como veis aquí, en esta imagen de Google, ¿no?, de un golf y de una ciudad jardín de baja densidad inicial, se le van superponiendo agregaciones de diversa densidad, pero en realidad el conjunto es una trama fragmentaria, pero en realidad continua. De la misma manera que es continuo los desarrollos de baja densidad que han sustituido a los de bloque abierto durante mucho tiempo en ciudades metropolitanas por toda España, como por ejemplo esto que es en Getafe. Realmente lo que es característico de la etapa actual y lo que la hace particularmente impactante es que el crecimiento cuantitativo se ha combinado con un modelo de ocupación del territorio fragmentado, disperso y de baja densidad. Esas tres condiciones son las que son realmente la clave del impacto territorial de esta crisis. Si se hubieran producido crecimientos, incluso como los que se plantean los PAUs de Madrid, intensos en el entorno inmediato de las grandes metrópolis, el impacto territorial habría sido muy reducido. Incluso el impacto económico de la urbanización, entre comillas, despilfarrada en estos desarrollos. Pero el problema es que se ha producido la combinación de adoptar un modelo de crecimiento disperso ajeno a la tradición urbanística española, es decir, la importación del modelo centroeuropeo y anglosajón de crecimiento disperso, y al mismo tiempo a una escala cuantitativa nunca vista en la historia de nuestro país. Y todo en un momento en el cual, en el resto de Europa, cuando uno veía los papeles del American Planning Association o desde Europa, de la Comisión Europea, era otro lenguaje. Parecía que no habitábamos el mismo planeta. En América la obsesión es romper con la fragmentación y redensificar el suburbio disperso, como este que tenemos aquí en la zona de la carretera de La Coruña, en el oeste de Madrid, y evitar el sprawl. La palabra clave y la obsesión de los urbanistas norteamericanos en nuestro momento es redensificación, continuidad, crear centralidad, evitar más ocupación del territorio. Primera idea. La segunda, en el caso de la Unión Europea, es la cohesión social y la revitalización de los centros históricos. Normal, dado que en Norteamérica no tienen el peso de los centros históricos, hacen énfasis en evitar consumir más territorio. En Europa, donde tenemos ese patrimonio heredado, realmente el énfasis en la Unión Europea era justamente revitalizar la ciudad desde la perspectiva de la cohesión social, también de sentido común. Al fin de cuentas, se estaban quemando coches en la periferia de París mientras se emitían los papeles de la Unión Europea, ¿no? Es decir, que la conflictividad social de la fragmentación social asociada al modelo de inmigración europeo estaba dando lugar a una crisis seria que parecía que tenía como solución la revitalización de la ciudad.
y la revitalización incluso de la periferia, de lo existente. Y mientras unos hablaban de lo existente y otros hablaban del territorio, nosotros hablábamos de crecer y de crecer como Anchas Castilla, con una ocupación sin límite del territorio, eso sí, ahormada por un planeamiento que más bien es una justificación a posteriori, que realmente un instrumento para cubrir el papel de anticiparse a la realidad y plantear esa cuestión. El problema de la situación española es que se combina este modelo de crecimiento regular, hasta cierto punto, pero fragmentario y poroso, incluso con la situación de irregularidad total. Tuvimos ocasión de trabajar con Julio en Talavera de la Reina y con Rafael Mata, y esto es el paisaje. ¿Cuántos lugares de España tienen esta ocupación del territorio? Y esto ni siquiera es el boom inmobiliario, esto es la ocupación sin más irregular del territorio. En esta imagen que hacíamos de comparación de tramas en la zona de la Costa del Sol malagueña, pues se veía cómo realmente había una radical oposición entre las tramas continuas de los municipios, por ejemplo Manilva, ¿no? Y realmente el modelo, luego vemos algún detalle, de las urbanizaciones, donde realmente lo que manda es el catastral, ¿no? Donde lo que manda y... la siguiente idea, la continuidad no es lo mismo que la fragmentación, y aunque se pueda tener baja densidad, la ciudad puede ser continua. Por ejemplo, Los Ángeles es continua, hasta en gran medida lo que ha sido lo que consideramos ese sprawl descomunal. Hoy en día sería un ejemplo casi tradicional de ciudad, porque realmente lo que es ahora mismo característico es esto que planteaba este documento del plan de New Jersey en el entorno de Nueva York, donde el modelo tendencial es la ocupación completa del territorio, la inundación fragmentaria, versus la necesidad de que desde el planeamiento se organice la centralidad. Por tanto, en el caso norteamericano como en el caso madrileño, lo que nos encontramos es con una ocupación a una escala nunca vista del territorio, una ocupación fragmentaria, normalmente asociada a la baja densidad, que demanda una enorme infraestructura. La factura, faltaría quizá una sesión, que sería el coste de la factura de infraestructuras que va asociada a ello, ¿no? Pero estos mapas tan simples, donde se puede ver en los años 50, en los 80 y en la actualidad la región metropolitana madrileña, muestra que el crecimiento, que aquí lo que está en blanco es lo que va a terminar creciendo, en gran medida se ha visto ahormado por una extensión de la infraestructura a una escala tampoco vista nunca en la historia de España. El estándar de kilómetro de autopista por habitante, Madrid ya es semejante al de los Países Bajos, por decir, una de las zonas más urbanizadas. En los Países Bajos las autopistas tienen iluminación en todo el trayecto, casi se puede hablar de un continuo urbano. Bien. El primer punto de los dos que querría señalar, me vas invitando cuando queden 10 minutos así, por favor, es el tema de la dilapidación de los recursos naturales. Hay una vertiente muy obvia de esta cuestión, que es la ocupación que históricamente ha sido desaforada de lugares de alto valor paisajístico, ¿no? Estas imágenes menorquinas, precisamente, ¿no?, pues mostrarían esa primera etapa, ¿no? Pero de ninguna manera estamos hablando del pasado. Esta imagen del Cabo de Gata, de un hotel que no es el Algarrobico, un hotel legal, perfectamente legal, que nadie ha discutido y que estará ya felizmente inaugurado, pues muestra realmente que la idea de operar con radical ajenidad al paisaje se ha convertido en parte de la seña de identidad. Aquí el impacto desde el punto de vista ecológico territorial es pequeño, pero el impacto visual es muy grande. En general podemos encontrar que la dominante, el código genético de la mayor parte de los crecimientos que se han ido produciendo estos años, sobre todo en el ámbito de costa, es fundamentalmente, como he dicho antes, el catastral, lo cual da lugar a organizaciones de este tipo, en las cuales el concepto mismo de ciudad se elude. Es decir, que tenemos dos enfoques de esta cuestión. Uno que es más propio a esta mesa, es decir, es el impacto de este modelo de crecimiento sobre el territorio se multiplica, porque muy poco contamina mucho. Yo siempre doy la metáfora a los alumnos de un precipitante, digamos, de esto, la posibilidad de contaminar con muy poca cantidad de arsénico millones de litros de agua es obvia, ¿no? Lo mismo está pasando en el territorio, es decir, realmente estamos estropeando mucho más territorio del que incluso desde la avaricia se necesitaría estropear. Es el viejo dicho castellano de rompe el saco, ¿no?
Es decir, que hay irracionalidad hasta en el despilfarro mismo. No es ni siquiera un uso avaro del territorio. Un uso avaro significaría el de sacarle el máximo partido. No, no, no. Es un uso en el cual el territorio realmente es despreciado como tal, como partiendo de su infinitud. Bueno, esta sería, digamos, esa revisión en el cual, claro, los modelos que se están planteando son modelos ensimismados, antiurbanos, y esa sería la otra dimensión de la cuestión que yo también, como arquitecto y urbanista, suelo destacar mucho. Es decir, estamos en todo caso construyendo no solo un impacto sobre el territorio, sino construyendo no ciudad. Dado que no hay ciudad y que la ciudad desaparece como espacio de convivencia, esto se reproduce en la escala, de este tipo de asentamientos que parecerían querer ser pueblecitos ex novo, ¿no? Y más bien son antiurbanos en ese sentido, ¿no? Esta viñeta, ¿no? de Máximo, ¿no? De hace ya algún tiempo, no es de la época del Bund, es bastante antigua, pues muestra muy bien la síntesis de lo que podría ser esta. Es decir, no hay solo un problema de despilfarro, hay un problema de incompetencia, de ineptitud. Es que hay que llamar a las cosas así. Es que incluso para ganar dinero de mala manera se hace mal. A mí me enerva particularmente porque la combinación de avaricia con ineptitud, ¿no? Ahora ya sabemos que es la clave de la crisis en la que estamos viviendo, ¿no? Pero el informe que encargó la Casa Blanca, en el fondo, ha terminado colocando lo que debe decir, ineptitud en personas concretas. Al final el papel de Greenspan, el papel del otro, es decir, al final no son Fuenteovejuna, son ineptitudes, en algunos casos colectivas y en otros casos muy individuales, ¿no? Bueno, lo cierto es que esta dilapidación de los recursos y del paisaje es general. Este es el paisaje de muchas periferias de las ciudades españolas, esto es Talavera, ¿no? Pero lo que más llama la atención es esa capacidad que tiene esta urbanización dispersa de alterar de una forma muy radical el paisaje preexistente. Frente a eso, ¿qué? Pues fundamentalmente basarse en lo existente, fortalecer los núcleos, fortalecer las ciudades, es decir, aprovechar lo que tenemos. Fundamentalmente frenar el consumo de suelo y frenar la urbanización cautiva, asociada inevitablemente al uso del automóvil. Porque qué duda cabe que esto está mal, pero esto no tiene ningún arreglo. O sea, lo peor es que esto no tiene ningún arreglo. Cuando no haya energía barata, seguirán teniendo que pagarse para llegar allí, ¿no? Cuando el problema sea las emisiones de carbono, o cuando seguirá siendo un problema, porque nunca podrá haber transporte público a este lugar. Es imposible, es antirrentable desde cualquier punto de vista, que más lógico sería abandonarlo y como tal ¿Qué se puede hacer frente a eso? Voy a poner en cada caso algún ejemplo de trabajos que hemos hecho en los cuales se pueda ver un tipo de alternativa. No significa que siempre tengamos una capacidad omnisciente. Cuando se trabaja como en nuestra oficina en toda España y en muchos temas, a veces tenemos éxito y muchas veces fracasamos. Y muchas veces intentamos sacar un éxito del fracaso. Es decir, un plan puede ser no innovador en muchos aspectos, pero de pronto hemos salvado algo. En Segovia, por ejemplo, dedicamos nuestra atención a salvar lo que no era urbano. Ya estaba más que salvado el casco patrimonio de la humanidad de la ciudad, ¿no? Por tanto, ¿por qué no hacer nuestro hincapié en salvar lo que nadie consideraba como relevante? Por ejemplo, esta llanura, las Lastras, o por ejemplo Zamarramala, ¿no? Entonces, esta idea va en la misma, es decir, desde el planeamiento sí se pueden hacer algunas aportaciones, aunque sean muy discretas, ¿no? Es curioso ver cómo seguramente los que han tenido más sensibilidad para ver el valor de los paisajes anónimos han sido en muchos casos los artistas, hasta que ha aparecido la Carta Europea del Paisaje y lo ha convertido como tal en paradigma, ¿no? Pero realmente lo que planteamos en Segovia, dando las vistas desde la ciudad, es la necesidad de conservar o de proteger lo que no tiene más valor que el valor del vacío frente al cual la ciudad como lleno existe, ¿eh? Es decir, que el plan al final, pues bueno, se la jugó bastante en realizar esto que parece obvio, este anillo verde protegido del norte de la ciudad, de tal manera que al menos una generación más, hasta que el plan lo modifiquen, porque cualquier éxito de este tipo es siempre provisional, puedan seguir viendo esto. Aquí había previsto unos adosados, total, al fin de cuentas no tiene ningún valor ecológico, ¿no? Y bueno, pues digamos, sería uno de los puntos. Lo mismo nos pasa en relación con el verde urbano. Gran parte de la propensión a salir de la ciudad es buscar el verde.
Claro, buscar el verde en las Rozas es como una ironía hoy en día, ¿no? Pero los pioneros que fueron a Majadahonda, las Rozas, etcétera, buscaban otro estilo de vida distinto al urbano, hasta cierto punto, en fin, más hippie, podríamos decir, en lo que era hace 40 años, ¿no? Y era así realmente, ¿no? Además se puede ver hasta en el perfil de los primeros colonos de esa... Pero hoy en día esto ya no vale. Por tanto, la única solución, por ejemplo, en el plan que estamos ahora ultimando para el centro de Madrid, un plan estratégico, nuestra estrategia es meter el verde en la ciudad. Entonces, ¿por qué no crear pasillos verdes, uniendo pequeñas cosas? No me da tiempo a desarrollar la idea, pero el verde, no sé, en lugar de ir a buscar el verde fuera, metámoslo dentro. Pasillos que conecten los sistemas naturales, no solo desde un punto de vista ecológico, estoy pensando, sino incluso desde un punto de vista simplemente recreativo, del ocio, de esa necesidad humana de tener cerca él. Esto mismo lo hemos realizado en otros proyectos. Este, por ejemplo, es un concurso fallido, ¿no? En el sentido de que, bueno, nos seleccionaron, pero no terminamos ganando, ¿no? Donde planteábamos que a veces lo que hay que hacer, en lugar de ir adelante, es ir atrás. Es el plan de la remodelación de Pasaya, ¿no? Era de cajón que este plan lo que buscaba era colocar viviendas en el viejo puerto para pagar el sacar un nuevo puerto al exterior de la zona de Jaizkibel, ¿no? O sea, doble atentado, ¿no? Por un lado, impacto ecológico del nuevo puerto, por otro lado, dilapidación del viejo puerto, ¿no? Bueno, frente a eso nosotros planteamos que estas operaciones se podrían, por lo menos hay que decirlo, ¿no? Intentaremos darle difusión, aunque sea teórica, ¿no? Al revés, lo que significó el puerto también de hasta cierto punto herida respecto a ese paisaje bellísimo de Pasaya, hacer al revés, el verde vuelve a conquistar el puerto, ¿no? Es decir, que Jaizkibel entra y recuperar en todos los niveles. El verde vuelve a entrar en el ámbito del puerto, sobre todo en estas zonas, se recuperan las viejas naves para nuevos usos, viveros de empresas, temas tal, incluso recreativos. Pero, en definitiva, la idea de cosas como estas son que es posible, tenemos las herramientas, existe el conocimiento y la voluntad. Lo que faltaría en última instancia es, en este caso concreto, es directamente la voluntad política. Es decir, creer todavía que tener un puerto exterior es un gran activo y creer todavía que colocar el proyecto ganador, por desgracia, pues lo que hacía es crear una especie de Inchaurrondo aquí, ¿no? Un barrio nuevo, tal, está bien hecho, con buenos arquitectos, se pueden hacer bien los bloques, pero el concepto mismo estaba ya como tal seguramente equivocado en este caso, ¿no? El último aspecto de las cuestiones es el del impacto económico de la dispersión territorial, ¿no? Y aquí me permitirán que voy a narrar la crisis en 4 episodios, arrancando con el tema de la ocupación. El primero es el tema de la cuantificación de la ocupación. No es lo más importante, pero es un dato y es un indicador relevante, ¿no? Un 14% discreto de incremento de la población, insólito, en clave demográfica, motivado por otro fenómeno insólito, imprevisible hace 20 años, ¿no? Como fue la gran oleada migratoria que ha, digamos, caracterizado demográficamente la última década en nuestro país, ¿no? Pero aún habiendo tenido el momento, digamos, de mayor crecimiento poblacional en los últimos tiempos, cuando ya parecía muy estabilizada la población, observemos la comparación del tamaño del suelo ocupado con el tamaño de las letras es como proporcional, ¿no?, a realmente el tamaño. Un 41% de incremento en esos 15 años. Es decir, que estamos hablando realmente de la clave. Un crecimiento desmesuradamente por encima de las necesidades demográficas, que son tercas y a la larga son las que realmente configuran el mercado, ¿no? Voy a pasar en estos temas, ¿no? Y incluso luego volveré sobre este tema de Chamartín para plantear esta idea y luego vuelvo atrás, ¿no? La causa de esta expansión es en realidad económica. No surge de ninguna reflexión territorial, ni ninguna, sino fundamentalmente del aprovechamiento de una oportunidad. Y la oportunidad en clave de mercado no es más que esta. Estas son la gráfica del incremento de los precios de la vivienda en España. Lógicamente, una tensión tan alcista del mercado tenía que tener una respuesta en el ámbito de los productores del bien, en este caso revalorizado, que era la vivienda. Fundamentalmente, aquí se puede marcar
en la evolución de los hogares y la evolución del número de viviendas. Como puede verse, la evolución de las familias, de los hogares, sigue una curva incrementada, importante, pero discretamente, y cada vez más separada de la curva de producción de vivienda. Por tanto, cada vez el número de efectivos del parque de vivienda se separaba más de las necesidades reales. Era lógico que el efecto en algún momento fuera este. Aquí tenemos la producción de vivienda. En el momento en que se hunden los precios, cosa que veíamos en la primera enseguida y con un poquito de desfase, se produce el hundimiento de la producción, ¿no? A partir de ahí las consecuencias son dos. En primer lugar, el abandono de tantas promociones en el ámbito del territorio, pero también el sumidero, digamos, de recursos que queda evidenciado que había absumido. Es decir, estos ahora sabemos, entonces no lo sabíamos claramente, porque no era noticia. El público que accedemos a las noticias a través de los medios ordinarios, difícilmente teníamos acceso a saber que esto se estaba financiando con dinero foráneo, dinero que ahora hay que devolver, y que el agujero pudiera estar en torno a 181.000 millones de euros, el agujero del sumidero, ¿no? Es más que... Pero esto es la macroeconomía. La microeconomía implica las tragedias personales que están asociadas a esta cuestión. Es decir, el sueño de convertirse en propietarios ha terminado con los platos rotos, ¿no?, de la frustración, ¿no? Hoy es noticia una sentencia en la cual en Navarra un juez determina que uno pueda librarse de la hipoteca devolviendo la casa, que es lo que celebra esta familia ecuatoriana, justamente, ¿no?, que puede solo perder el piso. En muchos casos, como he sabido, el Ministerio de Exteriores de Ecuador tuvo que acudir al Ministerio Español para reclamar que no se ejecutaran propiedades naturales de Ecuador en el propio Ecuador para pagar deudas inmobiliarias en España, cosa que estaba ya pasando. Es decir, que ha cambiado radicalmente el punto de la cuestión. Frente a eso, ¿qué hacer? Pues hay varios puntos. En primer lugar, reciclar, es decir, se ha perdido la idea de que frente a crecer era posible y es posible reparar, reciclar. Esto es un proyecto nuestro en Palma de Mallorca, donde realmente estábamos planteando en Capredó, hicimos con Joana Roca, un urban, que se ganó hace poco, ¿no?, ese punto, pero incluso redensificar. Y aquí están las imágenes que antes he saltado de un proyecto menos simpático, porque no tiene que es el proyecto que nos cayó tardíamente de la operación de prolongación de Castellana, ¿no? El proceso más normal en Madrid es el proceso de que todo va fuera. Van fuera los centros comerciales, como este en San Sebastián de los Reyes, se va fuera la Telefónica, creando ciudades que tienen el tamaño del Azca completo, en la vieja Castellana, es decir, un solo edificio equivale a todo el centro direccional de Madrid durante una década, ¿no?, como varias décadas, como ha sido el Azca, ¿no? Y en este sentido, ejemplos como el de Bilbao, reutilizando, o como el de Barcelona en muchos casos, ¿no?, yo creo que son valiosos. El tema de la Castellana es un proyecto que nos llegó tardíamente, porque ya estaba, para así decir, el pescado vendido. Había ya un proyecto, una edificabilidad puesta, incluso unos dibujos de Bofill, y pensamos que hasta en circunstancias tan desfavorables se puede hacer algo. Es decir, y lo he traído conscientemente porque imaginaba que el público no veía con simpatía no solo enseñar Menorca o cómo estamos en Lanzarote peleando porque frenar la expansión turística, etcétera, sino aquí, en Castellana. Este es un frente de guerra mucho más difícil, ¿no? Y ahí la idea fue, ¿se podría reprogramar este proyecto? Sí, planteando fundamentalmente que la clave del proyecto fuera, en lugar de la cantidad, fuera el transporte público. ¿Cómo reorganizarlo? Con el transporte público. Empezar por el metro, es decir, estas capas muestran cómo se piensa el proyecto y, a mi juicio, cómo se debería pensar la ciudad. Primero desde la infraestructura, después desde los servicios esenciales de la comunidad, los equipamientos, etcétera, en última instancia desde esa capa. Y aquí ocurre que como las capas son de verdad físicamente superpuestas, pues es literalmente, ¿no?, la cuestión, ¿no? Es decir, que decidimos organizar el proyecto sobre la base de que el metro fuera la nueva Castellana, hay una por arriba, con carriles bus, toda la historia, pero hay otra por debajo, que es la que organiza, y organizar las oficinas, los rascacielos, las grandes oficinas que sacan después, en el metro, en las paradas de metro, alrededor de las paradas de metro y de las paradas de ferrocarril, donde coincidía metro y tren, edificios de oficinas, metro y tren, edificios de oficinas, aquí igual, ¿no?
Es, digamos, la castellana tendrá esta imagen con su bulevar tradicional, etcétera, pero realmente lo importante es que la castellana se podrá organizar con rotondas, porque no puede ser la M30 bis. No merece la pena extender la castellana si va a ser otra autopista. Solo merece la pena si la castellana en superficie pertenece a los peatones, en gran medida, y la castellana incluso con menos carriles, misma anchura pero menos carriles de asfalto que la actual, y la castellana real de comunicaciones es desde el área metropolitana. En todo caso, ¿qué es lo que plantearía un proyecto de este tipo? Que ya digo, que podía parecer antipático, porque al fin de cuentas son edificios altos, esto podía ser una metáfora de Singapur o de Hong Kong. Reutilizar los recursos, es decir, reutilizar mejor lo existente, reutilizar mejor, en este caso, las vías del tren, los almacenes abandonados, las cuestiones. Acabo con esta imagen de Vitoria, donde están revisando el plan general y en lugar de plantear una extensión enorme se han dado cuenta que el problema que tienen es que la ciudad está hecha a pedazos y que no están organizados esos pedazos así. Habría que hacer planes generales de nueva generación donde las claves fueran redensificación de algunos puntos, como en Castellana, transporte público. En este caso han creado ejes que unan la nueva extensión, LACUA, interesante pero muy desolada, muy poco vital, con el casco antiguo, con el ensanche, con las partes que funcionan de la ciudad, ¿no? Es decir, hacer reforma interior sin reforma interior, sin tirar viviendas, es decir, solo peatonalizando, metiendo tranvía, metiendo usos y actividades, en algunos casos poniendo mayor densidad, etcétera, ¿no? Es decir, que este sería un poco el punto, ¿no? Y ahora sí que sí, y así estoy en el plazo exacto, señalar que, hay un último problema que es la opacidad en la toma de decisiones, que yo creo que voy a dejar para el debate, pero me quedaría una última aseveración, ¿no? A mi juicio es necesario esta reconstrucción del vínculo entre urbanismo y sociedad. Si el urbanismo no es útil, si al final no me asegura un territorio más sostenible, en última instancia no me asegura una garantía frente a la corrupción y encima son trabas administrativas y dificultades económicas, de poco puede servir, ¿no? A mi juicio, lo que debería definir el plan urbanístico sería esto. Es decir, para el ciudadano normal, si lo pensáis, hay muy pocas ocasiones en que uno pueda conocer el futuro de la ciudad. Puedes decir que lo han hecho otros, pero en realidad el único instrumento de garantía, salvo votar cada 4 años, que tiene un ciudadano para influir sobre el futuro de su ciudad son los planes. Los puede conocer, puede de alguna manera alegar, puede organizarse, puede responder, puede como mínimo tener una posición anticipada. De lo cual, ¿de cuántas cosas tenemos una posición anticipada? De muy poco. En cambio, podíamos haber sabido perfectamente que Madrid había planificado 500.000 de viviendas en la periferia. Bastaba haber visto el plan general. Y ahí está. No se escondió a nadie. Se lució como un título de gloria, ¿no? Y un título de... Entonces, esta idea de ese compromiso recíproco, a mi juicio, es casi lo único que en este momento podría salvar los platos rotos, ¿no? A pesar de que muchos de los efectos, digamos, de esta orgía, ¿no?, de crecimiento inconsciente e incompetente en gran medida, no van a tener reparación. Pero algunos otros sí, algunos otros todavía tienen muchas posibilidades de reconducirse, ¿no? Y esto sería un poco materia casi de otra charla. Así que os animo a que pongamos otro ciclo el año que viene, que pudiera ser como los mimbres justamente de esta salida de la crisis, porque yo creo que lo que debe caracterizar a los movimientos sociales y el pensamiento crítico es pasar del enunciado, como muy bien habéis dicho al comienzo, ¿no?, de mostrar lo que no funciona, a atreverse, a remangarse y decir cómo lo haríamos. Porque si no, no tenemos capacidad de reacción, porque, así decir, entre comillas, ¿no?, los otros sí tienen capacidad, diariamente están dando respuesta inmediata a las cosas, ¿no? Tenemos que ser capaces de formular alternativas, aunque nos equivoquemos, ¿no?, que puedan ser válidas hasta para poder aprender respecto a estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias.